Las recomendaciones, los consejos siempre se dan bajo una circunstancia, con convencimiento. Se reciben con convencimiento. Con lo que hemos visto durante estos días, sé que ustedes lo reciben con convencimiento, las recomendaciones y los consejos, de parte nuestra también. Cuando nos invitan a hablar sobre un modelo de atención, un modelo es algo que se reitera, que se puede replicar, que puede repetirse en diferentes escenarios. Pero para poderlo repetir, primero hay que tener un modelo. Estos son algunos elementos que podrían, de alguna forma, apuntalar este modelo de atención. Los responsables del sistema de salud en todo país tienen que estar basados en un sistema de salud que busque las necesidades de todos y que esté centrado en las personas. Y hay 5 elementos fundamentales para poder que esto se dé, con 5 inamovibles: los gobernantes, todo lo que son los profesionales de la salud, las instituciones académicas, las comunidades y los administradores o gerentes de salud, los pagadores. Como la doctora Ana en su momento lo dijo, que veía que faltaba un poco la presencia de la comunidad, respetuosamente me atrevo a decirlo, que faltaría también la parte académica, Ministerio de Educación. ¿Cómo vamos a formar a los médicos familiares a futuro? Y faltaría el Ministerio de Trabajo, ¿dónde van a trabajar y qué respaldo van a tener? Digamos que son escenarios que toca involucrar. Cuando hablamos para cada uno de estos elementos, tenemos una serie de inputs que nos van a dar como los objetivos que deben ser consensuados y compartidos. Los 5 elementos, estos 5 estructuras. Esos sustratos o esos fundamentos nos deben permitir tener un modelo que tenga calidad, equidad, que produzca impacto y que a la vez sea socioefectivo y costo efectivo. Dificultad para poderlo hacer. Para eso, para este sistema, para estos modelos, pues necesitamos acompañamiento y asesoramiento internacional. Ese acompañamiento, por supuesto, va desde la parte académica, desde la parte gremial, pero también no olvidar que esto sin plática no funciona. Y necesitamos el Fondo Monetario Internacional, necesitamos el Banco Mundial y podemos acceder a una serie de organizaciones privadas que apoyan los crecimientos y los sistemas de salud en los países. Bill Gates, hay muchas cosas que se pueden buscar. Bajo este esquema, ¿sí?, es que se busca mantener el modelo. El modelo debe ser participativo, el modelo debe tener la participación de estos 5 actores y que deben dar esas recomendaciones y vamos a dar algunas sugerencias respetuosas para cada uno de ellos. A nivel político, acuerdos suprapartidistas, diálogos vinculantes, acuerdos sobre las necesidades propias de Guatemala, de la región. Y recordar que cuando se vayan a hacer reformas en salud, hay unas recomendaciones que ya nos da la OMS. Y si cuando usted vaya a hacer una recomendación en salud, haga reformas en salud, reformas que lleven a la cobertura universal, que lleven a reorganizar el sistema para dar esa cobertura, que nos lleven a reformas en políticas orientadas a la APS y que nos lleven a que haya liderazgo, que haya diálogo, ¿sí? Eso es las recomendaciones desde las reformas en salud que se deben dar desde para la atención primaria. Y por supuesto aparecen los profesionales de salud, aparecemos los profesionales de la salud. Es fundamental entender que nosotros, la medicina familiar no compite con la medicina interna, no compite con la pediatría y vamos a tener una serie de dificultades o van a tener ustedes lo que hemos tenido de dificultades en nuestros países. Somos complemento, somos ayuda y hacemos mejorar el sistema. Y entonces ahí es donde viene, tenemos que hacer alianzas, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que vincularnos a las políticas gubernamentales, tenemos que promover y mostrar qué es la medicina familiar ante los diferentes profesionales de la salud. Hay ciertas áreas que se pueden sentir un poco amenazadas. Medicina general, somos médicos generales de base y lo que vamos a hacer es apoyar. Venimos de ahí, eso es lo que nos nutre. Y esta parte es fundamental para poder hacer un buen modelo. La capacitación en qué es la medicina familiar y en los diferentes niveles.
Y mucho más enfocado a nivel académico. Se deben tener formación en medicina familiar. Hay recomendaciones y hay formas de cómo hacer formación en medicina familiar. Hay unas estructuras, hay unos principios fundamentales y la medicina familiar se debe formar desde el pregrado, el posgrado y debe tener educación continua. Si no hay la base de medicina familiar desde el pregrado, no podremos tener de verdad un verdadero modelo que se sostenga al futuro. Los primeros, no lo voy a repetir, los fundamentos para formar médicos familiares, ¿cierto? Y hacer mucho énfasis en la formación de médicos familiares en el pregrado. No solo es importarlos, no solo es traerlos, por supuesto la asesoría es fundamental, pero la formación en el pregrado permite currículos integrales, permite que los docentes tengan una visión biopsicosocial, que haya integración entre las clínicas y las básicas, que se produzca una promoción, prevención, que se haga formación en diferentes ambientes. Es fundamental la formación en pregrado en medicina familiar y no como un módulo, sino en forma transversal. Por supuesto, ya en lo que es la parte de la formación especializada, porque la medicina familiar es eso, una formación especializada en competencias, con calidad, con unos criterios muy fundamentales, pues en esa formación una recomendación ha tenido éxito. Tenemos un ejemplo que es la formación de un currículo único, definir una base, un fundamento, un currículo base para formar médicos familiares y a partir de ese currículo base dar la autonomía a las instituciones para que tengan ese know-how o su propia impronta y tener 70-30, 80-20, no sé, eso ya es una decisión política, académica que se hace cada uno, pero debe tener que se debe organizar una formación médica especializada alrededor de los principios de la medicina familiar y de la atención primaria, que se confeccione de acuerdo a las necesidades, a las condiciones propias de la zona, que tenga aspectos clínicos a nivel individual y familiar, competencias específicas y considere los diferentes ambientes de la medicina familiar desde lo ambulatorio y lo hospitalario, lo comunitario y lo virtual. Por supuesto, esta medicina familiar y esa formación, para poder formar médicos familiares se necesita en las universidades una estructura académica, un departamento propio de medicina familiar, que haya asociaciones y afiliaciones en diferentes instituciones, que haya recurso humano capacitado o con deseo de capacitarse y que esté la infraestructura adecuada para formar médicos familiares. Porque la medicina familiar lo que busca es eso. Debemos ir definiendo cuál es el ámbito propio de las de actividades que tenemos, cuál es su cuerpo propio de conocimiento, ¿sí? Cuáles son las habilidades, destrezas y definirlas y competencias propias del médico familiar. Tenemos un área propia para investigación y tenemos un área propia para publicación. Cuando un programa, cuando una especialidad, cuando un área médica cumple estos 5 criterios, cumple los criterios para hacer una especialidad. Ya ir terminando la parte de la comunidad, creo que no lo voy a reiterar, la necesidad de involucrar a las comunidades, pero también capacitar a la comunidad en qué es medicina familiar, qué es el médico familiar, cuáles son los principios, y la comunidad también tiene que organizarse, la comunidad también tiene que llegar, la comunidad también tiene que aprender, tiene que unirse, tiene que hacer ejercicio de supervisión, ejercicio de rendición de cuentas, promover el autocuidado. Y la parte más difícil, los administradores en salud, que es llegar a decirles cuál es la efectividad de los médicos familiares. A ellos toca llegar con plata. Pero también hay que exigirles, ¿cierto? A los administradores en salud, que no, principalmente el médico es su principal recurso. El médico requiere autonomía, el médico requiere incentivos, el médico requiere acompañamiento y requiere capacitación. Si los administradores, nuestros gerentes, no lo permiten, pues no vamos a poder formar una de las posibilidades de hacer forma de medicina familiar de formación en servicio. Ya por último, reiterar lo que hemos hablado de estos principios fundamentales y ir hacia la base, a los fundamentos, los principios fundamentales de Ian Madwiny sobre qué es un médico familiar, cuáles son los principios de la medicina familiar. El médico familiar, ¿qué debe hacer?
pero es que los principios de la medicina familiar son principios universales para aplicación individual. Y si queremos mantener un modelo y tenemos que perdurar el modelo, lo que tenemos que hacer es solo cambiar y colocar el nombre que ustedes quieran acá. Modelo de atención, modelo de formación, modelo de prestación, que haga cada uno de estos 9 elementos, que cumpla estos 9 elementos o estos 9 principios de la medicina familiar promulgados por Jean-Marguin. Cuando se logre eso, que todos y podamos replicar esto como modelo en diferentes sitios, se podrá tener entonces verdaderamente una sostenibilidad a largo plazo de un modelo de atención en medicina familiar. Muchas gracias.